No era yo entusiasta de nuestra restaurada monarquía. Pero este libro de Paul Preston, que es muy pro Juan Carlos sin que me haya hecho fan de la familia real, al menos sí me ha dado a conocer las dificultades, los toros que ha tenido que torear Juan Carlos para llegar donde está. Algunas cualidades ha demostrado, cosa que de su hijo no sé si vamos a poder decir lo mismo. La única contrariedad conocida del heredero es la de una novia que no les gustaba a sus padres. Tampoco sigo la actualidad de la zarzuela muy de cerca. He aprendido mucho con este libro, por ejemplo sobre el tema Federico Soares Verdeguer, cura numerario de los primeros al que conocí como profesor de historia a punto de jubilarse en la Universidad de Navarra hace 20 años. Ya entonces supe que don Federico, aparte de ser un especialista del siglo XIX español más ranciamente reaccionario, léase carlismo, Donoso Cortés y similares, era el capellán real. Por tal motivo se desplazaba a la zarzuela cada semana 1 o 2 días en tren. Siempre me quedaba la duda de si es que no había más curas en la capital del reino que él para cumplir ese papel. De lo que ahora me entero es que Federico Soares ha estado ligado a Juan Carlos desde su prehistoria como rey, 1960. En 1948 se decidió que el nieto de Alfonso XIII se iba a educar en España mientras su familia seguía en el exilio, de cara a ocupar algún día el trono. Realmente desde los primeros tiempos de la dictadura de Franco hubo opusinos moscardoneando alrededor de los diversos pretendientes al trono. José María Pemán, el poeta gaditano, no sé si ya entonces era opus, cuando el fundador visitó Jerez de la Frontera sí lo era, se movía en el entorno de don Juan, el rey que nunca tuvimos porque Franco no quiso. Don Juan exiliado en Estoril fue ninguneado y toreado por Franco, que es un gusto. Pero estaba también el inefable Rafael Calvo Sire, este sí que ya era numerario y murió numerario, que en los años 40 rondaba al primo de Juan Carlos, Alfonso de Borbón. Alfonso de Borbón, que se casaría con la nieta de Franco, permitiendo al dictador emparentar con la realeza. Ni siquiera el Faundar, aquel que nos enseñaba que el Opus Dei nunca se metía en política, seguramente contra su voluntad pero cumpliendo la de Dios, se libró de visitar en marzo de 1950 en Roma a don Juan de Borbón. Dice Preston que José María reprochó duramente a don Juan que mantuviera a su hijo en Portugal. Según el hoy santo, don Juan estaba mal aconsejado sobre la situación de España y le recomendaba que enviara al príncipe a Madrid, donde recibiría una educación patriótica. Las notas de Escribá sobre esta conversación fueron remitidas diligentemente a Franco. Don Juan quería una educación católica para su hijo. Pero ahora viene lo mejor. En quien pensaba normalmente la aristocracia europea desde el siglo XVII para educar a sus vástagos, pues sí, en los jesuitas. Pero informado el vicario general de la compañía Jean-Baptiste Janssens dio órdenes categóricas de que se rechazara la propuesta, pues la experiencia de la Compañía de Jesús en la educación de personajes regios había sido nefasta. Y entonces apareció el Opus Dei. Aquello de que el Opus Dei no va a acabar dedicado a la educación es todavía más mentira de lo que ya lo es hoy en día, puesto que desde 1950 el Opus Dei puso mucho interés en educar a Juan Carlos. En el entorno de Juan Carlos pusieron otros niños de ilustres familias. Todos ellos vivían en una especie de internado en el Palacio Miramar de San Sebastián, hoy Donosti. Hay 2 apellidos en ese entorno que yo he escuchado en el Opus Dei, Álvarez de Toledo y Benjumea. No sé más. Me ha llamado la atención la vida que llevó Juan Carlos desde los 10 años a toque de corneta, empezando con la misa diaria. No sé si se estilaba la ducha de agua fría, pero todo lo demás, ni un minuto libre, mucho latín, mucho sermón reaccionario, siempre clases, o deporte o rezos por la conversión de Rusia, es muy parecido a lo que hemos vivido los que hemos pasado la adolescencia y juventud en el Opus Dei. Así que comparto esa vida de internado con Juan Carlos I. Por alguna foto que trae el libro, hay detalles en la decoración del internado que parecerían perfectamente un centro del Opus Dei. Desde 1951 está el numerario Ángel López Amo, un joven profesor de Historia del Derecho en Santiago. Primer fruto de la entrevista de Escribá con don Juan, y en palabras de Preston el comienzo de la fuerte influencia del Opus Dei en el Príncipe P86. Curiosidad que atañe a Jaén, la hija de Franco se casó en 1950 con un señorito jienense, Cristóbal Martínez Bordiú, que al final de los días del dictador intrigaría todo lo que pudo en contra de las aspiraciones de Juan Carlos a la corona. Federico Soares aparece en escena cuando ya se ha completado la formación militar del futuro príncipe en las 3 academias militares y se plantean que habría que darle algo de universidad. Ya estamos en 1959. En principio el general Martínez Campos,
que era una especie de factotum de Don Juan en España, había hecho gestiones para que Juan Carlos completara su formación en la Universidad de Salamanca. Pero entonces el entorno Opus Dei de Don Juan, Fernández de la Mora, Florentino Pérez Envid, Rafael Calvo Sire dieron a entender que Salamanca era un lugar peligroso, lleno de estudiantes extranjeros y profesores de izquierdas. Mejor que Juan Carlos recibiera clases particulares con profesores seleccionados de las diversas materias. El berrinche de Martínez Campos, que llevaba tiempo preparando la ida de Juan Carlos a Salamanca, fue tan grande que dimitió de su cargo. Era evidente que otros influían más que él en el padre del futuro rey. En una carta Don Juan le dice al dictador que se ha aconsejado con mucha gente de gran valor intelectual y patriotismo. Los mismos que le chivaron que le dijera al dictador que el plan de Salamanca había sido una improvisación y un por su cuenta de Martínez Campos. Y el dictador contestó que mejor si le ponían casa al príncipe en el Escorial, que así estaría más cerca de él, y curiosamente como jefe de estudios encargado de supervisarlo todo Franco sugería a Federico Suárez. Así que los Opus Dei estaban en las dos partes, presidiendo el consejo privado de Don Juan, José María Pemán más el resto de pelmazos asesores y con Franco. Por cierto, José María Pemán fue seleccionado como consejero mayor porque se llevaba bien con Franco, o eso decía él mismo, así facilitaba las nunca buenas relaciones del pretendiente Juan de Borbón con la dictadura. Que cursi era Pemán, irremediablemente cursi, poniendo en las cartas dirigidas a Franco el perfume grato al pardo que se requería. Y de Federico Suárez, el tutor de los estudios de Juan Carlos, se sabía que además de historiador había luchado en la guerra civil en el requete carlista. Tutor del príncipe a propuesta de Franco, nada menos. Otro opusino que también aparece en esta etapa juvenil de Juan Carlos es Laureano López Rodó, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Madrid, a cuyas clases asistiría. Además, López Rodó tuvo un gran papel en el advenimiento de Juan Carlos como rey de España. Ya en el 56 el numerario Calvo Sire participó en un mini complot con el marqués de la Ruiseñada para restaurar la monarquía en la persona de Don Juan, pero los servicios secretos de Franco se enteraron antes que los conspiradores. Abortado el complot, hubo un falangista, Arrese, que quiso obstaculizar la restauración monárquica y a tal efecto hizo un borrador de ley que presentó al caudillo. Entre ambos extremos, la monarquía con Don Juan y el falangismo, apareció el medio virtuoso favorecido por Carrero Blanco, una ley de sucesión para una monarquía autoritaria que asegurara el franquismo sin Franco. El jurisconsulto encargado de la redacción del borrador fue López Rodó. Dicen que Carrero Blanco se fijó en la eficiencia y capacidad de trabajo del numerario Laureano López Rodó y fue el comienzo de su ascensión a las alturas que no terminaría más que con la llegada de la democracia. A los buenos tiempos donde todos los numerarios dignos de tal nombre eran ministros o consejeros de reyes. Luego llegó la decadencia, está claro. ¿Qué hacíamos nosotros que no aspirábamos a tanto en el Opus Dei, el Canelo Integral? La periodista Pilar Urbano Casaña es miembro numeraria del Opus Dei. Por eso tiene doble lectura su ensayo La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar, que coincidió con la muerte de Adolfo Suárez, y plantea la hipótesis de que el monarca Juan Carlos I de Borbón y los principales partidos políticos conspiraron para tumbar a Suárez de la presidencia y poner en su lugar un gobierno de salvación nacional presidido por un general intrigas que acabaron degenerando el motín militar conocido como Tejerazo, aunque esa no fuera la intención de los conspiradores, según Urbano. La Casa del Rey ha calificado el tomo de pura ficción imposible de creer. Varios integrantes de los gabinetes de Suárez llamaron al libro relato novelado libelo, que parece tener por objeto desestabilizar las instituciones y atacar frontalmente la figura del rey. Felipe González ha dicho que Urbano miente más que habla. Miguel Ángel Rodríguez, antiguo portavoz de gobierno de José María Aznar, afirmó: yo no sé qué tiene la izquierda y qué tiene la derecha más derecha de montarle un campañón al rey y decir que es un golpista. Urbano lo niega: Dios salve al rey hasta que haya un sucesor, hasta que el rey ejerza su derecho de abdicar o morir reinando en la cama. Y después, viva el nuevo rey, y punto, mientras la Constitución sea monárquica, yo seré monárquica. Más que un obito, lo del funeral de Suárez fue una caza de brujas, una especie de rueda de reconocimiento para dar con el chivato. ¿Has visto lo que ha escrito esta desgraciada?, despotricaba uno de esos curtidos diplomáticos que frecuenta Somontes. En la Catedral de la Almudena se marcaban unos a otros. Buscaban la delación, la garganta profunda, la fuente, los manantiales, 90 páginas de apéndice documental, de los que bebía el libro de Pilar Urbano.
Hasta el rey Juan Carlos aprovechó aquel luctuoso momento para hacer una parte con Adolfo Suárez Illana, hijo del fallecido, y explicarse. El libro, no podía ser de otra forma, eclipsó el homenaje. La tesis de que el rey se encontraba detrás del golpe de estado del 23F, de que era el alma de la operación armada, como apunta la periodista, no es nueva. Se trata de una leyenda recurrente, de una de esas historias verosímiles, pero no contrastadas, que se sacan a los postres, como La chica de la curva o Los cuernos de Antonio Amerche en Cuéntame. La autora aprovecha el momento actual, esa sensación de debilidad y decadencia que se ha adueñado de la Casa Real, para poner el sello de autenticidad y ventear con fuerza una historia que, de otra manera, habría sido imposible. Se habla, entre otros, de las memorias apócrifas del desaparecido Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del Rey, también de Antonio Navalón, director de la campaña electoral de Suárez en 1977, empresario, promotor cultural y vendedor de libros, como se define él, del banquero Jaime Carvajal, íntimo del patrón desde que eran chavales y al que éste colocó en la Ford, e incluso del legado documental dejado por el propio Adolfo Suárez a su prole. Urbano se ha liado la manta a la cabeza. Una manta de 900 páginas. Para librarse de este y futuros trampantojos, el director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, sugiere una ley de secretos oficiales perfectamente tabulada y no al albur de intereses partidistas que pueda arrojar algo de luz sobre estos delicados temas. Aquí triunfa la opacidad y el obstruccionismo. Aquí, para estar bien informados de la verdadera historia de España, hay que acudir a los archivos desclasificados del MI6 o a los archivos nacionales británicos, igual que en el franquismo se sintonizaba a hurtadillas, en un rincón apartado de la alcoba, con Radio París y Radio Pirenaica. La actual ley de secretos oficiales data de 1968, sin que nadie se haya atrevido a meterle mano. Ni PSOE primero, ni luego el PP. A día de hoy, los documentos clasificados permanecen secretos de por vida, en vez de hacerlos públicos una vez haya transcurrido cierto periodo de tiempo, como dicta el sentido común. Sin un mínimo exigido de transparencia oficial, cuesta discernir cuánto hay de verdad y cuánto de fabulación, o exageración si se quiere, en la versión de Urbano del 23F. Sin más información, solo se puede entrar como pastueños a la polémica. Hay quien dice que, si se continúa tirando del hilo, es el principio del fin para la corona. Otros, en cambio, que aquí no se está disparando con pólvora del rey sino con pólvora mojada. Sea como fuere, los poderes establecidos tratan de echar tierra sobre el asunto y aquí paz y después gloria. Deben estar preguntándose que si son capaces de cambiar a los directores de los medios. Alfonso de Borbón. Alfonso de Borbón, que se casaría con la nieta de Franco, permitiendo al dictador emparentar con la realeza. Ni siquiera el Founder, aquel que nos enseñaba que el Opus Dei nunca se metía en política, seguramente contra su voluntad pero cumpliendo la de Dios, se libró de visitar en marzo de 1950 en Roma a don Juan de Borbón. Dice Prestan que José María reprochó duramente a don Juan que mantuviera a su hijo en Portugal. Según el hoy santo don Juan, he aprendido mucho con este libro, por ejemplo sobre el tema Federico Soares Verdeguer, cura numerario de los primeros al que conocí como profesor de historia a punto de jubilarse en la Universidad de Navarra hace 20 años. Ya entonces supe que don Federico, aparte de ser un especialista del siglo XIX español más ranciamente reaccionario, léase carlismo, Donoso Cortés y similares, era el capellán real. Por tal motivo se desplazaba a la Zarzuela cada semana 1 o 2 días en tren. Siempre me quedaba la duda de si es que no había más curas en la capital del reino que él para cumplir ese papel. De lo que ahora me entero es que Federico Soares ha estado ligado a Juan Carlos desde su prehistoria como rey, 1960. En 1948 se decidió que el nieto de Alfonso XIII se iba a educar en España mientras su familia seguía en el exilio, de cara a ocupar algún día el trono. Realmente desde los primeros tiempos de la dictadura de Franco hubo opusinos moscardoneando alrededor de los diversos pretendientes al trono. José María Pemán, el poeta gaditano, no sé si ya entonces era opus, cuando el fundador visitó Jerez de la Frontera sí lo era, se movía en el entorno de don Juan, el rey que nunca tuvimos porque Franco no quiso. Don Juan exiliado en Estoril fue ninguneado y toreado por Franco, que es un gusto. Pero estaba también el inefable Rafael Calvo Sire, este sí que ya era numerario y murió numerario, que en los años 40 rondaba al primo de Juan Carlos. No era yo entusiasta de nuestra restaurada monarquía.
Pero este libro de Paul Preston que es muy pro Juan Carlos sin que me haya hecho fan de la familia real al menos sí me ha dado a conocer las dificultades, los toros que ha tenido que torear Juan Carlos para llegar donde está. Algunas cualidades ha demostrado, cosa que de su hijo no sé si vamos a poder decir lo mismo. La única contrariedad conocida del heredero es la de una novia que no les gustaba a sus padres, tampoco sigo la actualidad de la zarzuela muy de cerca.